Pues nada, sin más vamos a continuar, ¿no?, el estudio. Como siempre, estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Y bueno, pues ya llevamos varios sábados con el capítulo 5, ¿no? Este capítulo 5 es un capítulo muy sustancioso. Apenas llevamos 20 versículos y bueno, se nos ha llevado algún que otro sábado. Y bueno, nos quedamos, como he dicho, en el versículo 20. Estuvimos pues viendo, ¿no?, por último, una introducción a estas antítesis, ¿no?, como comúnmente se llaman. Yo estuve dando en esta introducción un poquito el contexto, ¿no?, previo a estas, como yo lo he titulado, hermenéutica, ¿no?, que hace el Mesías. Y ahora pues explicaré por qué, ¿no? Porque aquí lo que hace Yeshua, ¿no?, es esclarecer todo aquello que había sido pues malinterpretado, ¿no? Pues sabemos que en torno a la Biblia hay 1000 caras, ¿no?, como dice el dicho, 1000 interpretaciones, ¿no? Hay algunas más cercanas, otras más lejanas, ¿no? Pero hay un mundo, ¿no?, de comentarios, de interpretaciones. Pero ¿cuál es la correcta, no? Ya estuvimos viendo que pues uno de los rasgos que iba a tener el Mesías era poner en orden, ¿no?, la ley, poner en orden en el camino de Dios, ¿no? Ya lo dijo Juan el Bautista, que iba a preparar el camino, ¿no? Y preparar el camino no solo era la salvación, ¿no?, que era lo más importante, obviamente, ¿no? Todo es importante, pero pues esa salvación era algo que realmente era prioritario, ¿no? Pero también iba a preparar el camino, ¿no?, para nosotros caminar en la verdad, ¿no? Y no solo así, no solo fue en ese momento, ¿no?, o en estos sermones, como venimos hablando del sermón de la montaña, ¿no?, sino que también nos iba a dejar el espíritu de la verdad, ¿no?, aquel que nos guiaría a toda la verdad, ¿no?, y que nos llevaría a un lugar donde podamos realmente disfrutar de su palabra, disfrutar de ese fruto, ¿no?, y no mezclarlo con mentira, ¿no? Siempre, pues, el enemigo trata de atacar la verdad de Dios, ¿no? Y bueno, hicimos esa introducción, estuvimos viendo un poquito pues lo previo a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estuvimos viendo el contexto religioso más que nada, ¿no?, porque es el que más va a ir relacionado con lo que vamos a ver hoy. Y son las diversas interpretaciones que se le dieron a la ley, ¿no? Estuvimos viendo un poquito lo que era la tradición oral, ¿no? Pues se relaciona obviamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estuvimos viendo pues la autoridad que iba a tener o el papel que iba a tener el Mesías en torno a la interpretación de la Torá, ¿no? Vimos algunas citas y vimos que en torno a la Torá se hizo un cerco, ¿no? Ya lo estuvimos viendo. Leímos esa cita de la Misná, ¿no?, en Avot, donde la tradición oral se atribuía a Moisés, ¿no?, y que fue de boca en boca, ¿no? Y todo esto llevó a una serie de interpretaciones que aquí Yeshua va a esclarecer, ¿no?, y va a poner en orden. Entonces, sin más, vamos a dar lectura a los versos 21 y 22 del capítulo 5. Posiblemente veamos solo 5 versículos, ¿no?, puesto que luego van a haber otros, vamos a tocar varios temas, ¿no?, que aquí se van a poner en orden, se van a esclarecer, se va a contrastar, ¿no? Por eso también lo llamamos los contrastes, más que antítesis, porque va a contrastar la verdad, ¿no?, de la mentira, lo claro de lo oscuro, ¿no?, con las famosas frases de oísteis que fue dicho, ¿no?, o fue dicho por los antiguos, ¿no?, que es un recurso que se va a dar, ¿no?, y también ciertas excepciones que vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a darle lectura al verso 21 y 22 y vamos a estar comentando un poquito sobre estos versos. Y aquí comienza, ¿no?, con esta
con este mandamiento, ¿no? Todos conocemos el famoso mandamiento, ¿no?, que está en las 2 tablas, ¿no?, de la ley. Uno de ellos es no asesinarás, no matarás, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí Yeshua, y ahora vamos a estar leyendo comentarios, ¿no?, vamos a estar desgranando esto, va a ser yendo al centro del corazón humano, ¿no? Porque no solo se peca en el hecho, ¿no?, o en el resultado final, sino también se peca en el proceso, ¿no? El proceso en el que uno maquina en su corazón, en que maquina en su mente, ¿no? También hay pecado en ello, ¿no? Y la ley también te va a señalar el autocontrol, ¿no?, el dominio propio, el ordenar tus pensamientos, el ordenar todo esto, porque de ahí es donde salen los homicidios, ¿no?, donde salen los asesinatos, donde salen toda clase de maldades, ¿no? Entonces, aquí Yeshua va a ir al centro, ¿no?, de la cuestión y va a señalar, pues, una mayor esclarecedad, ¿no?, de esta cuestión. Bien, vamos a leer. Y dice el verso 21, ustedes, ahí lo tenéis en pantalla, han oído que se dijo, ¿no? Aquí está esta famosa frase, o oísteis que fue dicho. A sus antepasados, dice, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Verso 22, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno, ¿no? Bien, vamos a comentar aquí un poquito. Diapositiva 464. Bien, dice aquí, estos 6 temas que vamos a ver, estas antítesis, ¿no?, estos contrastes, vamos a ver el homicidio, nos vamos a detener mucho en el adulterio, ¿no? Voy a sacar ahí bastantes cosas prácticas, ¿no? Porque sí, el homicidio obviamente, no sé, ¿quién conoce aquí a alguna persona que haya asesinado a alguien? Literalmente, pues pocos, ¿no? Quizá pocos. Mentalmente todos. O sea, aquí no nos quedamos exentos ninguno, ¿no? Porque ya la vara que está poniendo Yeshua es muy alta, ¿no? Te está diciendo que no solo mata el que quita la vida, sino incluso el que se enoja con su hermano, ¿no? También está, pues, de una forma acarreando juicio, ¿no? Enojándose. Pues esto yo creo que todos nos hemos enojado con algún hermano, con alguna esposa, ¿no? Con algún... ¿no? Yo creo que ninguno de aquí estamos exentos, ¿no? Vamos a ver algunos detalles, obviamente, de esto, ¿no? Pero donde sí que me voy a detener bastante es en el adulterio, ¿no? Y voy a hablar también un poquito del matrimonio, ¿no? Pero sobre todo en faltar al pacto matrimonial, ¿no? Que sería, pues, infidelidad, ¿no? Es decir, adulterio, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a primero abordar esto, que creo que nos va a llevar hoy la mañana, y ya pues nos detendremos en su tiempo en ese aspecto. Entonces vamos a ver 6 contrastes, ¿no? 6 antítesis, como normalmente llamado, pues, por los académicos, ¿no? Ya dije que antítesis no sería lo más correcto, pues una antítesis sería, pues, oíste que fue dicho no matarás, mas yo digo matarás, ¿no? Sería lo contrario a, pues, una ley, ¿no? Sí que antítesis pueda ser, ¿no?, en el sentido de la interpretación que se le dio, ¿no? Eso sí que sería plausible. Entonces vamos a ver 6 temas que se van a abordar en todo este capítulo, ¿no? Y va a dar esa correcta interpretación o ese barómetro, ¿no?, donde vamos a ver que se puede pecar en estos aspectos de muchas maneras, ¿no? Entonces aquí dice, cada uno se presenta en forma de contraste. De ahí la frecuente descripción de esta sección como antítesis. Entre lo que se decía, ¿no?, lo que se enseñaba, y la propia ética más exigente de Jesús, ¿no? Una vez que Jesús ha dejado claro que no se opone a la ley, ¿no?, ya lo tenemos claro, nos hemos detenido, ¿no?, ni una tilde, ni una coma, ¿no?,
no vino a abolir, sino vino a cumplir esa declaración enfática del Mesías. Una vez que tenemos claro esto, si no, vamos a ver que le va a dar su correcta interpretación, ¿no? No va a cambiar, no va a suprimir, va a poner en orden. Bien. Y así va a mostrar cómo ciertas prácticas en la época, ¿no? En la época de los apóstoles, en la época del primer siglo, y más a hoy, si hoy en día viniera el Mesías, ¿no? Pues imagínate, habrían no solo 6 antitesis, habrían 10.000 antitesis, porque solo hay que ver que dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, hay muchas confesiones de fe, muchos credos, ¿no? Muchas, pues están los que interpretan esto de esta manera, ¿no? Los que interpretan esto de otra, ¿no? Y todos se arman en torno a ciertas interpretaciones, ¿no? Pues habrían un montón de antitesis. Las pasaría a lo mejor años, ¿no? Hablando de tantas cosas, ¿no? Y en la época, pues habían cosas que había que poner en orden. Seguramente muchas más no se registraron, ¿no? Como dice por ahí Lucas, si todas las palabras de Yeshua se hubieran recogido, ni libros habría en el mundo, ¿no? Seguramente Mateo, los evangelistas, ¿no? Marcos, Lucas, Juan, han recogido las más notorias, ¿no? O la que más contraste haría en la época, ¿no? De los dichos de Jesús. Entonces vamos a ver que estas prácticas no estaban bien recibidas o bien interpretadas, ¿no? O enseñadas. Hay que recordar que lo oísteis, siempre hay que entender qué es lo que se enseñaba, ¿no? La enseñanza. Ya dijimos que en su día apeló al recurso, ¿no? Yeshua, de escrito está, ¿no? Escrito está, es decir, esto es lo que se ha dicho por Dios, ¿no? Y aquí, pues oísteis que fue dicho, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ese recurso, ¿no? Como pongo ahí en amarillo, diversos grupos judíos del siglo I competían por ganarse a sus contemporáneos para sus interpretaciones de la forma correcta de observar la ley. Las formas específicas en que uno debía observar la ley constituían una cuestión pública, incluso política, pero sobre la que no había un consenso absoluto. Bien. O sea, habían dos principales escuelas, ya lo dijimos, los conocidos Sugot, ¿no? Parejas, que eran la escuela de Hillel, de Shammai, ¿no? Y en base a esas vertientes, pues uno se adhería a otra, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Entonces esta fórmula habéis oído, ¿no? Aparecen 5 de estas 6 antítesis que vamos a ver. Solo falta en una, por decir así, pero se afirma en la tercera. La fórmula repetida significa habéis recibido, dice aquí David L. Turner, como tradición. Habéis oído decir habéis recibido. Hay que recordar, como pongo más adelante, que en la época de Yeshua muchos no sabían leer, no se tenía como hoy la Biblia en el móvil, o se tenía una Biblia de bolsillo o una Biblia. Entonces uno iba a la sinagoga y escuchaba la enseñanza, ¿no? Entonces estaban los Targumim, estaban las disertaciones que se hacían en las sinagogas, ¿no? Y ahí es donde pues ellos aprendían la correcta interpretación, ¿no? O la supuesta correcta interpretación de la ley. Entonces muchos dependían de este contexto, ¿no? De este oír, de ese acudir, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y obviamente una de las enseñanzas que se daban, ¿no? Pues era en la parashá, ¿no? Por decir así, la lectura de la ley, ¿no? El libro de Semot, de Éxodo, Deuteronomio también, ¿no? Que habla, obviamente, el mandamiento de no matarás, ¿no? No asesinarás. Bien, que es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Del Decálogo. Entonces, de ahí, ¿no? Obviamente, el tecnicismo, habéis oído, ¿no? No quiere decir simplemente, en este contexto, en este justo versículo, pues que se habían vuelto una tradición en contra, ¿no? Aquí Yeshua lo que va a hacer es, como he dicho, subir más el barómetro, ¿no? Justamente en este mandamiento, ¿no? Como dice ahí,
Este primer ejemplo de cómo Jesús interpreta definitivamente la ley desarrolla la enseñanza bíblica sobre el asesinato. Mateo 51:21, que hemos leído, hace referencia al Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. Y con la premisa: todo el que asesine será sometido a juicio. Es probablemente un resumen de textos como Éxodo 21:12 y Deuteronomio 17, del 8 al 13, que hablan de la pena capital para aquel que quita, ¿no?, la vida a otro, ¿no?, que asesina a otro. Y en torno a esto, pues, hay un tratado entero, ¿no?, en el Talmud, el Tratado de Sanedrín, ¿no?, donde se exponen casos de juicio, ¿no?, y en torno a aquel que asesina, en torno a aquel que comete daño a otro, ¿no?, famoso ojo por ojo, que no era una ley como se conoce del talión, sino era, bueno, ya llegaremos a ese punto, no quiero antecederme. Pero ahí se recogen todos los casos de juicio, ¿no? Casos, se fueron escribiendo cosas, ¿no? Y recordamos que había, ¿no?, en la ley un dictamen, ¿no?, también para aquel que más que asesinar mataba sin querer, ¿no? Recordamos en la Parashá, pues, aquellas ciudades que se establecieron, ¿no?, como ciudades refugio, donde pues la persona que había cometido pues había matado sin querer, podía acudir a estos lugares, ¿no?, y así salvar su vida del vengador y poder, pues, pagar en cierta manera ese daño que había hecho, aunque sin querer, ¿no? Ahí debía permanecer, etcétera, ¿no? Había unos ciertos órdenes, ¿no? Bueno, bien, seguimos. Vamos a seguir leyendo. Entonces, a los de antaño, se refiere probablemente a estos destinatarios originales, ¿no?, que recibieron la ley, ¿no?, en el Sinaí. Como dice en Éxodo, que ellos dijeron a Moisés, ¿no?, en el Éxodo 20, 18 y 19, tú háblanos la ley, ¿no?, dinos las palabras de Dios, y nosotros escucharemos, ¿no? Es decir, habéis oído a los de antaño, puede hacer referencia a estos que estuvieron y recibieron la ley de boca de Moisés, de parte de Dios, ¿no? Este adjetivo antiguos, arjaios, ¿no?, en griego, seguramente se pueda referir a antiguas personas, ¿no?, pero también se utiliza como término también para, pues, vamos a ver ahora una cita que también se pueda emplear para una enseñanza que se decía, ¿no? Entonces pueden ser las dos cosas, tanto una enseñanza histórica y bíblica, ¿no?, como puede ser la de la ley del Sinaí, como puede ser una enseñanza que se transmitió, ¿no?, de boca en boca como algo común. Bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver esta cita, la 467, de Craig Evans. En su comentario dice lo siguiente: a la vista de estos pasajes, ¿no?, puede que los de la antigüedad que Jesús tiene en mente no solo se limite al pueblo que recibió la ley, ¿no?, en el desierto, que la escuchó por primera vez, sino también puede referirse, ahí está, a los antiguos que no solo la recibieron, la estudiaron y generaron tradiciones orales, algunas en las cuales Jesús se opondrá ahora en Mateo 5, del 21 al 48. Bien, pues teniendo en cuenta esto, y el famoso, ¿no?, habéis oído de los antiguos, mas yo os digo, ¿no?, o de cierto os digo, ¿no? Parece ese recurso o esa palabra como amén, ¿no?, que ya estuvimos hablando un poquito de la palabra, lo que tiene que ver con en verdad, ¿no? Amén comparte esa raíz, ¿no?, con emet, verdad, o verdadero, ¿no?, algo que es importante también, enfático, e inclusive profético, ¿no? En algunos casos puede utilizarse de esa manera, ¿no? Aquí dice esto R.T. France. Ya dijimos que el emplear amén siempre era conclusivo, no era
antecesor a algo, ¿no? Simplemente se declaraba amén cuando algo era verdadero, ¿no? Cuando una enseñanza se daba y uno pues decía amén, ¿no? Verdadero es, o en verdad, ¿no? Aquí Yeshua, el uso que se le da, dijimos que no era común, ¿no? No se ha encontrado paralelo en la literatura rabínica como alguien que comenzara un discurso, ¿no? Con este recurso, con el amén, ¿no? Y este amén previo garantiza pues una veracidad de lo que sigue, una autoridad, ¿no? Era una expresión extremadamente rara aquí, como he dicho, y puede tender en esta dirección. Pero el yo os digo, aunque autoritativo, es más didáctico que profético en este caso, no es más para enseñar. Otros maestros judíos también ofrecen frases como habéis oído, pero yo os digo, al exponer las escrituras. Pablo, de hecho, utiliza exactamente la misma fórmula al aplicar uno de los dichos de Jesús y justamente en este contexto, ¿no? Vamos a recordar esa cita y está hablando a los casados, ¿no? Pablo utiliza también este recurso como yo os digo, ¿no? No solo en el sentido de citando a Jesús, sino citando incluso su propia interpretación. En 1 Corintios 7, del 10 al 12. Y dice así, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposa. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Y aquí está, a los demás les digo yo, ¿no? No es mandamiento del Señor, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis. Es decir, no es una enseñanza de Pablo, o es una interpretación de Pablo. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Entonces vemos cómo Pablo también emplea, pues en un sentido didáctico, ¿no? Y en un sentido práctico, también por una cuestión, por una situación que se daba en esa iglesia, ¿no? Pues que ya sabemos que podía ser que, lo vimos además en Corintios, que se dieron gente que se convertía, que su esposo no, etcétera, ¿no? Pues dio esta directriz, ¿no? También seguramente pues impulsado por Dios, ¿no? Pablo tampoco iba en contra de lo dicho, ¿no? Sino también priorizando muchas veces para el beneficio de la iglesia, ¿no? Bien. Entonces, cuando los maestros judíos decían cosas así, no se veían a sí mismos contradiciendo la ley, sino explicándola, ¿no? Explicando un tema didáctico a sus contemporáneos. Por lo que podríamos leer el pasaje de la siguiente manera. Vosotros entendéis la Biblia solo en este sentido, pero yo ofrezco una interpretación más completa, ¿no? En este sentido del asesinato sería así. En los siguientes no, ¿no? En los siguientes no. De hecho, aquí dice a los de antaño, ¿no? Luego vamos a ver que utiliza otro término. Utiliza otro término en las otras antítesis. Bien, vamos a seguir. Aquí encontramos esta cita, que la recogí, podía ser que la pasara por alto, pero la voy a citar, que es, podríamos decir, un libro deuterocanónico, ¿no? De hecho, pues, podríamos decir que no se recoge normalmente, incluso en algunos cánones, ¿no? Solo en el canon de la Iglesia Ortodoxa. Y los judíos lo tienen como no canónico, pero sí puede ser como pues de la época, ¿no? Que es el cuarto libro de los Macabeos, que son los dichos de Eleazar, ¿no? Algunos antes de ser martirizado. Aquí, simplemente la cito porque ahí vemos que la ley no solo recoge directrices, ¿no? Mandamientos, sino también te va a incentivar, ¿no? Al autocontrol, ¿no? A aquellos frutos, ¿no? Que Yeshua está apelando, ¿no? Porque en sí la ley te va a señalar un mínimo, que es no asesines, ¿no? No asesines. Pero lo que quiere señalar la ley, obviamente, ¿no? Es que en ti se produzca, ¿no? Ni siquiera en tu mente que se pase por mente eso. Que yo qué sé, algún día, ¿no? Puede ser que se te vaya, a todos se nos puede ir un poco la cabeza, ¿no?
y puedas decir, es que a este le voy a coger y le voy a matar, ¿no? ¿Quién no se le ha pasado? A veces se le ha cruzado uno con el coche y casi bueno, y tiene que pegar un frenazo, ¿no? Y se pone como loco. La ley lo que va a hacer, ¿no? Lo que debe, o el espíritu de la ley, lo que debe producir en ti es ni aun en esas ocasiones, ¿no? Enseñar en ti, forjar en ti el carácter verdadero de Dios, ¿no? Que es que Dios no es, pues, una persona que se aire, ¿no? Sí dice que es lento para la ira, ¿no? Y que es grande en misericordia. O sea, él, si no fuera por ese carácter que él tiene, todos seríamos consumidos en el momento, ¿no? Si fuera como nosotros. Por eso hay un salmo que dice que él no es como nosotros, ¿no? Entonces, vemos que por ejemplo, en esta cita me gustó, ¿no? Antes de Eleazar, esto es en un contexto de la historia de los asmoneos, de los macabeos, ¿no? Donde uno de los hijos de los macabeos, ¿no? Pues iba a ser martirizado ante este famoso anticristo, ¿no? Podemos llamarlo así, o figurativo, Antíoco Epifanes, ¿no? Y él decía esto, en torno a lo que debe producir la ley, o el carácter de Dios al leer la ley, ¿no? O la ley en el corazón, más bien dicho. Dice, nosotros, oh Antíoco, que hemos sido persuadidos a regir nuestras vidas por la ley divina, pensamos que no hay compulsión más poderosa que nuestra obediencia a la ley. Por eso consideramos que no debemos transgredirla en ningún aspecto. Transgredir la ley en asuntos pequeños o grandes es de igual gravedad, pues en ambos casos la ley es igualmente despreciada. La ley enseña, fíjate, el autocontrol, para que dominemos todos los placeres y deseos, y también nos entrena en el coraje para que soportemos cualquier sufrimiento de buena gana. Nos instruye en la justicia para que en todos nuestros tratos actuemos con imparcialidad. Y nos enseña la piedad para que con la debida reverencia adoremos al único Dios vivo, ¿no? Bueno, ya si este dicho fue de Eleazar o no quiero entrar en eso, ¿no? Pero sí que circulaba pues, por la época este escrito, ¿no? Entonces es algo que debería producir la ley en nosotros, ¿no? El carácter, ¿no? De ese hombre nuevo que habla Pablo, que pues siempre piensa lo mejor, ¿no? En torno al cumplimiento, ¿no? Y en torno al amar a Dios y al prójimo. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito brevemente a esto de matarás, ¿no? Bien, comentario al verso 22, la diapositiva 470. Dice, debe tenerse en cuenta la diferencia entre los verbos hebreos que se traducen en castellano por matar, ¿no? El primero, katal, en hebreo, tiene el equivalente en castellano a cortar. Se refiere a quitar violentamente o suprimir una vida. Este matar podría tener una connotación legal de justicia, cuando se aplica la pena de muerte, que quitaba a quien era socialmente nocivo, sin entrar aquí en consideraciones sobre la pena de muerte. Simplemente se apunta el hecho. El segundo verbo, que es el que aparece en el mandamiento, ¿no? en el Éxodo, es rasaj, que equivale literalmente a cometer homicidio, que fonéticamente suena como rasgar, lo que da a entender la supresión de una vida con violencia, injusticia y crueldad, ¿no? Podríamos decir que esa es una de las diferencias, ¿no? Una puede ser como pena de muerte a la justicia, apelando a la justicia, ¿no? Y otra es rasgar en el sentido de quitar una vida pues injustamente, ¿no? Matar, asesinar, que es el propósito del mandamiento, ¿no? Que es asesinar con premeditación, ¿no? Injustamente, ¿no? Y violentamente, ¿no? Eso es el sentido del mandamiento. Ya no vamos a entrar porque esto puede crear un mundo, ¿no? De posibilidades, ¿no? Se me ocurren muchas, ¿no? Que si la eutanasia, que si
tantas otras cosas, ¿no?, que pueden desprenderse de esto, ¿no? Pero no va a ser el debate hoy, ¿no? Simplemente para tener en cuenta esto, ¿no? Este último, rasaj, sería el sentido del mandamiento que Jesús estaba considerando, es decir, la comisión de un homicidio. Y ahí tenéis una literatura, que lo tengo, bueno, de hecho tenemos algunos libros ahí, que Héctor ha traído, de este comentario de Hermann Strack y Paul Billerbeck, del comentario a Mateo, que ya ha salido impreso, Héctor. Ya salió impreso, yo lo tengo en digital y es muy exhaustivo. Tengo en esta diapositiva recogido todo y en ese comentario te explica, bueno, todas las posibles, ¿no? Y no solo posibles comentando del asesinato, etcétera, sino cómo se ha interpretado en la literatura rabínica, cómo se ha llevado en el primer siglo, ¿no? Incluso esas ciudades de refugio, cómo se llevaban, cuáles eran los juicios que se hacían, ¿no?, por alguna persona, incluso en alguna injusticia. Bueno, impresionante, ¿no? Y cómo también te lo conecta con muchas cosas del Evangelio, ¿no? Bien, por ejemplo, voy a leer alguna cita rápido. Cómo se consideraba el asesinato, ¿no?, en el contexto judío. Se decía, ¿no? ¿Quién ha visto la peli de La lista de Schindler, ¿no? Hermosa, ¿no? Una de las frases a mí siempre me hace llorar cuando está se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo? Sí. Ben Kingsley. Sí, y cita el Talmud, ¿no? Cita una cita de Sanedrín. Y esa cita dice lo siguiente: por lo tanto, una sola persona ha sido creada en el mundo para enseñar que cualquiera que destruya un alma es acreditado como si hubiera destruido un mundo entero. Y cualquiera que reciba un alma, que salve un alma, es acreditado como si hubiera recibido un mundo entero, ¿no? Hay diversas traducciones, ¿no? Por ejemplo, encontramos Rabí Akiva hablando sobre la muerte, diciendo: quien derrama sangre, Dios lo acredita como si hubiera disminuido la imagen de Dios, ¿no? Citando Génesis 9:6. ¿Por qué? Dice, porque Dios hizo al hombre a su imagen, ¿no? Y hay muchas citas, ¿no? Y te recoge pues todo esto que he estado comentando, ¿no? Hay que decir, ¿no?, que en los tiempos de Yeshua, el Sanedrín, ¿no?, que habían varios Sanedrín, ¿no? Habían el Gran Sanedrín, eso lo vimos en Hechos, y estaba el Gran Sanedrín, que eran 71 autoridades, ¿no? Eso estaba en Jerusalén. Y luego habían diferentes Sanedrín en diferentes regiones que creo que eran conformados de 21 autoridades, ¿no? Y ahí este comentario lo que hace es analizarte cuando dice lo del juicio, ¿no? Se ha llevado al juicio, etcétera. Es muy interesante, ¿no? Bien, vamos a seguir. Voy a citar a Carson aquí, en su comentario Mateo, dice: la teocracia del Antiguo Testamento, Dios mismo estaba detrás del sistema legal del Estado. El juicio, aunque civil, era también divino, ¿no? O sea, Dios había establecido pues, unas leyes, ¿no?, obviamente para regular el pecado, la maldad, ¿no? El mandamiento de asesinar, ¿no? En otras culturas también se llevaba, ¿no? En la mayoría a día de hoy, bueno, si no es en todas, están de acuerdo, ¿no? No hay ninguna nación que sepa yo que no incluya esta premisa, ¿no?, o que no tenga castigo, pero pues Dios había establecido pues estos mishpatim, procedimientos para aquel que cometía homicidio, ¿no? Y cómo iba a sufrir su pena, ¿no? Todo infracción de la ley implica una consecuencia, ¿no? Pablo habla en Romanos sobre eso, ¿no? Sobre que todos estamos bajo el juicio de Dios, ¿no? Porque hemos ofendido a Dios, ¿no? Ofendido su ley, hemos quebrado su ley, y todo juicio pues merece un castigo, ¿no?
todo malvado necesita ser juzgado, ¿no? Porque si no sería una injusticia si se pasara por alto legalmente una ofensa, ¿no? Y ahí ya entra lo que es la expiación, ¿no? Entra estas doctrinas que son importantes a la hora de declararnos justos, ¿no? La justificación. Aquí Jesús pasa del sistema aceptado al castigo final para dejar claro que el juicio que hay que temer, no solo es al juicio terrenal, ¿no? O de las autoridades, ¿no? Del Sanedrín. Y lo que iba a comentar antes del Sanedrín es que en los tiempos de Yeshua el Sanedrín no tenía autoridad, ¿no? Para la pena de muerte, la pena por un homicidio, por una infracción grave de la ley, ¿no? Por eso vemos en los evangelios que a Jesús lo llevaron ante Pilato, ¿no? Porque por sí mismos ellos les había quitado ese cetro, ese derecho, ¿no? La pena capital, en los que luego más tarde ellos se lamentan por eso, por la destrucción del templo y porque se habían alejado del pacto, ¿no? Bien. Entonces hay que tener en cuenta que Dios había establecido para aquel que mate, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Eso es lo que la ley, la justicia de la ley va a requerir, ¿no? Un daño, pues se restituye, ¿no? De alguna forma. Bien. Obviamente en todo eso había una corte legal, no había un juicio, ¿no? Y siempre se examinaban los casos. Bien. Pero aquí Jesús lo que está haciendo es que no temamos al que matan el cuerpo, ¿no? O a aquel que te va a juzgar, sino verdaderamente teme a aquel que te va a juzgar en el día postrero, ¿no? Ante el gran juicio, porque todos vamos a pasar por ese día, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente debemos temer a ese juicio, porque si temiéramos a ese juicio, no se nos pasaría por la cabeza esto, ¿no? Si entendiéramos la gravedad de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, puede que alguno se escape del juicio terrenal, ¿no? Puede que alguno evada la justicia terrenal, ¿no? Y en este caso, en los tiempos bíblicos, evadiera este Sanedrín o la autoridad que hubiera, ¿no? Pero de lo que nadie se iba a escapar era del juez divino, ¿no? De aquel que iba a juzgar a vivos y muertos, dice la Escritura, ¿no? Como dice en otra parte, está constituido que toda persona muera y después que venga el juicio. Entonces nadie va a escapar de eso, es una ley divina. La ley que prohíbe el asesinato no debe considerarse adecuadamente satisfecha cuando no se ha derramado sangre. Más bien, la ley apunta hacia un problema más fundamental, la ira vilipendiadora del hombre. Eso es lo que Jesús aquí va a tratar, ¿no? Lo que la ley debería de apuntar. Es pues el saber controlar nuestra ira, ¿no? El saber controlar esa ira que quiere siempre hacer algo, ¿no? Hacer algo o perjudicar porque hemos sido perjudicados. Jesús, con su propia autoridad, insiste en que el juicio que se pensaba reservado para el asesino real, en realidad pende sobre el iracundo, el rencoroso, el despreciativo. ¿Qué hombre queda entonces sin condena? ¿No? Hace esta pregunta Carson. ¿Qué hombre? ¿No? Todos hemos, en cierta manera, faltado incluso a este barómetro, ¿no? que Jesús pone, ¿no? Despreciar a nuestro hermano, ¿no? Guardar rencor en nuestro corazón, actuar con ira, ¿no? Actuar incluso con maldad, ¿no? Con maledicencia, respondiendo mal, respondiendo con palabras malsonantes, ¿no? Alguien podría preguntar, la siguiente diapositiva, sigue diciendo Carson en su comentario, pero ¿no se enfadaba a veces el propio Yeshua, ¿no? Jesús? Sí, claro, es verdad. Ciertamente se enfadaba con el mercadeo que se practicaba, ¿no? En esa situación de Mateo 21, que llegaremos, en esa situación, ¿no? Del templo que volcó las mesas, ¿no? De los cambistas porque estaban comerciando con la fe, estaban agraviando al pueblo, ¿no? Y subyugando a la oscuridad al pueblo.
siendo el templo, que era el centro, ¿no? de espiritual, ¿no? Que tenía que ser ese corazón de la nación, ¿no? De Israel. Y estaba siendo, pues, algo pervertido, ¿no? Algo incluso malo, ¿no? Por este tipo de personas. Ahí sí Jesús se enfadó, ¿no? Con esa ira justificada, ¿no? O esa respuesta justificada, ¿no? Y sigue diciendo: Marcos recoge el enfado de Jesús con los que, por razones legalistas e hipócritas, trataban de encontrar algo malo en las curaciones que realizara en sábado. Y en una ocasión Jesús se dirigió a los fariseos y maestros de la ley, ¿no? Llamándoles necios, ¿no? Ciegos necios, ¿no? Y vamos a ver que aquí va a poner una situación, ¿no? Que dice, si alguno llama necio a su hermano, ¿no? Que aparece ese término raká, ¿no? Y ahora comentaremos un poquito sobre esto. ¿Es Jesús culpable de una grave incoherencia?, ¿no? Pregunta Carson. En efecto, hay lugar para arder de ira ante el pecado y la injusticia. Nuestro problema es que ardemos de indignación e ira no por el pecado y la injusticia, sino por la ofensa a nosotros mismos, ¿no? Sobre todo es por ese aliciente, cuando nuestro yo es ofendido, ¿no? Cuando nuestro yo es vituperado, es aplastado, ¿no? Pero el Mesías se dejó subyugar por los hombres, ¿no? Se dejó aplastar por los hombres, según dice la carta a los Filipenses, ¿no? Que él se rebajó hasta lo sumo, ¿no? Y fue en todo, dice la carta a los Hebreos, ejemplo en obediencia para nosotros, ¿no? Y no solo en ejemplo de guardar la ley a recta tabla, ¿no? Llevar una vida piadosa en el sentido de cosas externas o cosas, ¿no? En todo, ¿no? Él fue ejemplo también en si nos hacen una ofensa, ¿no? Dejarnos en cierta manera ofender, ¿no? Y claro, y pedir por los que nos ofenden, ¿no? Por eso es lo que hizo Yeshua. Por eso en todo fue obediente, para que nosotros seamos también imitadores, ¿no? En su obediencia, ¿no? Por eso yo hablé en ese día, cuando hablamos de las tentaciones en el desierto, ¿no? En esas experiencias que Yeshua muestra, ¿no? En que todas estas, ¿no? También fueron un ejemplo para nosotros, ¿no? En cómo responder ante esas dificultades, ¿no? Seguimos. Entonces, es una pregunta que hace Carson, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Y esa afirmación, voy a volver a leerla. Nuestro problema es que ardemos de indignación e ira, no por las cosas sagradas, ¿no? No porque la imagen de Dios está desvirtuada o se está llevando mal, ¿no? Sino porque se nos está atacando a nosotros, ¿no? A nuestro yo, a aquello que nosotros realmente tenemos en primer lugar, ¿no? Que también eso es, como se dice la palabra, egolatría, ¿no? Es anteponernos incluso a nosotros mismos que a Dios, ¿no? Por ahí dicen, por eso dice amarse a uno mismo, ¿no? Dicen eso, primero hay que amar a uno mismo para amar a Dios, ¿no? Pero primero hay que poner a Dios, ¿no? Y luego, pues amar al prójimo, ¿no? Y por último, si acaso, a nosotros mismos, ¿no? Porque ese es el orden que Dios ha establecido, ¿no? Por eso dijo en esos bienaventuranzas que estuvimos viendo, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, los que son vituperados, ¿no? Los que son perseguidos, porque ellos recibirán gran galardón, ¿no? Porque han antepuesto ¿a qué? Al Señor, el reino de Dios, su justicia, y han antepuesto todo eso, ¿no? Por amor a mí, antes que a ellos, ¿no? Entonces ellos van a ser muy galardonados, ¿no? Entonces debemos también ser ejemplo en esto, ¿no? En este barómetro, ¿no? Que Yeshua pone, que es, pues, inclusive no pensar en rencor, en maldad con el hermano, ¿no? Y no solo con el hermano, ¿no? Porque también los judíos cometieron esta mala práctica, ¿no? De, bueno, amar al prójimo significa amar al judío solamente, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Porque Yeshua pone el barómetro más alto en decir amar a los que os persiguen y orar por ellos, ¿no?
Entonces esto sería impensable. Por eso él sube más allá del estándar de la ley y va al corazón de lo que la ley quería señalar o que debía producir en el creyente circuncidado, ¿no? De corazón. Bien. Entonces sigue diciendo Carson en esta paradoja, ¿no? En esta supuesta contradicción. En ninguno de estos casos en los que Jesús se enfadó estaba su ego personal envuelto en el asunto, ¿no? Cuando de él difamaban, no cogía y decía, eso es mentira, vamos a poner a testigos aquí. No, él en esto no estaba aquí defendiéndose, ¿no? No estaba aquí tratando de lavar su imagen, como muchos tratan, ¿no? De lavar su imagen, ¿no? Él, sin embargo, pues sabía que todo tenía su tiempo, ¿no? Que Dios iba a recompensar a cada uno. Y bueno, esto es lo que él nos lo mostró, ¿no? Su ego personal no estaba envuelto. Y sigue diciendo, y lo que es más revelador, cuando fue injustamente arrestado, injustamente juzgado, ilegalmente golpeado, despectivamente escupido, crucificado, escarnecido, cuando de hecho tenía todas las razones para que su ego estuviera involucrado, entonces, como declara Pedro, no tomó represalias, cuando sufrió no hizo amenazas. De sus labios resecos salieron más bien aquellas palabras llenas de gracia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, seguimos. Seguimos comentando el verso 22. El sistema de enseñanza de los escribas se limitaba solo, en gran parte, a la parte externa o literal del texto. Si no se cometía homicidio privando literalmente de la vida a una persona, no había ningún delito, no se podía acusar a nadie, ¿no? Si no había pruebas, ¿no? Si realmente no se había cometido finalmente el acto, ¿no? No había homicidio, ¿no? Aunque internamente se lo odiase a muerte, ¿no? Los maestros enseñaban que solo debía prestarse atención a los hechos y no a las intenciones. Eso algunos, ¿no? También hay que decir que no todos, ¿no? Posiblemente más en esta época, sí, ¿no? Eso hay que decirlo. Que carecían de importancia mientras no se manifestaba en acciones penales, ¿no? No se le tenía mucha en cuenta, salvo cuando sí se descubría el asunto, ¿no? Ahí se me viene a la mente este caso, ¿no? De esta adúltera, ¿no? Donde dicen que se le descubrió, ¿no? Se la descubrió. Y le dijeron, bueno, esta mujer, ¿no? Que se la ha descubierto, pues, estando con otros hombres, ¿no? Y la llevaron ante Jesús para probar a Jesús, ¿no? Y ahí es donde posiblemente ellos estaban aludiendo a que habían, pues, manifestado, ¿no? En ese sentido, que habían descubierto el resultado final, ¿no? Sin embargo, no podían, obviamente, juzgarla sin pruebas, ¿no? Y aquí Jesús, pues sabiendo que Él conoce, ¿no? El interior de cada uno, el corazón de cada uno, ¿no? Señala, ¿no? Cuál es el barómetro, ¿no? Que es, pues, que la ira, ¿no? Que luego más tarde se pueda manifestar en homicidio, ¿no? Es la que realmente hay que tener también, o detenerse, ¿no? En esa cuestión. Bien. Seguimos. Los maestros de entonces, la próxima, 475, enseñaban al pueblo a temer las consecuencias que produciría quebrantar los mandamientos desde el exterior, es decir, con acciones que pudiesen servir de base para acusar al delincuente. Cristo enseña un alcance mayor, que correspondía al pensamiento que Dios tuvo cuando dio su ley al pueblo. No se trataba de atemorizarse por las consecuencias que podrían acarrear la sentencia de un tribunal humano en un juicio, sino el temor de ofender a Dios en la intimidad de pensamiento y de intención, ¿no? Eso es lo que debe un creyente, pues, optar a eso antes que nada.
Lo que el Señor enfatiza era una actitud del corazón ante la inapelable tribunal de la justicia de Dios. Ante el inapelable tribunal de la justicia de Dios. Que no se conforma con acciones externas, sino que juzga, como dice 1 de Samuel 16:7, las intenciones del corazón. Mandamiento conduce a evitar no solo la acción externa que produce la muerte de una persona, sino a la intención íntima contra ella, en la que ya está el germen del homicidio. No solo debe evitarse el homicidio, sino que debe manifestarse una actitud justa y afectuosa para con los demás. Una vida de santidad no consiste en lo que se hace, sino en lo que se es. Todo tiene que ver, ¿no? Pero obviamente no podemos simplemente manifestar, ¿no?, exteriormente, ¿no? En este caso, pues, el resultado que es un homicidio, ¿no? Pero sino también aquello que es interior, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Y luego dice, ¿no?, aquel que se enoja, ¿no? Más yo os digo, aquel que se enoja, que guarda rencor a su hermano, ¿no?, es culpable en el juicio. Y como dice, aquel que tiene esto, ¿no?, aquel que produce este fruto, ¿no?, o que practica esto, ¿no?, porque como he dicho, todos hemos cometido esto, ¿no?, podamos cometer esto, pero aquel que su vida es un constante desprecio, un constante, pues podemos decir, de falta de amor al prójimo, ¿no? El apóstol Juan va a escribir en su carta que aquellos que no son capaces de amar a su hermano que tiene cercano, realmente no pueden amar a Dios, no pueden conocer a Dios. Bien, voy a leer esta cita de Francisco La Cueva, que tiene que ver con este mandamiento, y él dice lo siguiente: el enojo es una pasión natural. Hay casos en que es legítimo y laudable, pero cuando nos enojamos sin causa es pecado, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando surge sin que exista una provocación justa, sin causa, o sin una causa buena, o sin causa proporcionada, cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamento, o por afrentas triviales que no merecen respuesta, cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que se hace daño. Mientras que, si en alguna ocasión nos enojamos, debería ser para incitar al ofensor a arrepentirse e impedir así que vuelva a ofender. Cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado de ultraje y de la frase maliciosa, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se van a resentir de ello, todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento. Pues quien se enoja de este modo llegaría a matar si pudiese o se atreviese a ello, ya que está dando los primeros pasos en esta dirección. Bien. Vale. Y luego habla, ¿no?, aquel incluso que, pues, ofende a su hermano, ¿no? Y utiliza esta palabra necio, ¿no?, en algunas versiones, o que llama necio, fatuo, ¿no? Y aparece este verbo, esta expresión en griego, raká, ¿no?, que se pueda traducir como insensato, necio, imbécil, ¿no?, que expresa la idea de alguien alelado, alguien que se pueda tener desprecio, escaso de razón, perturbado de mente. Llamar raká, es decir, necio al hermano, expresa una actitud de profundo desprecio contra él, considerándolo como poco fiable o indigno. Una frase reveladora clarifica, el alcance de este insulto cuando los fariseos, enojados contra los alguaciles que se habían negado a aprender a Jesús, cautivados por su enseñanza, dice de ellos: mas esta gente no sabe la ley, maldita es, ¿no? Este desprecio que tuvieron en el Evangelio de Juan, ¿no? Que no saben la ley, que es maldita, ¿no?
sea, que son poco fiables, son indignos, ¿no? Puede ser que en nuestra cabeza alguno pues subestima al hermano, ¿no? Diga, es este que va a saber. O este, como si nosotros fuéramos, ¿no? Doctorados en Harvard y en Princeton, ¿no? O yo qué sé. Si el mismo Yeshua, que era conocedor de todo, ¿no? De su boca no salió ninguna palabra corrompida y podría, bueno, cuanto menos de nosotros, ¿no? Que podamos subestimar a los hermanos, que podamos despreciar con insultos o con palabras malsonantes. Por eso Pablo también va a ese interior, a ese barómetro de la ley. Cuando habla, creo que es en su carta a los Filipenses, también habla de todo lo bueno, lo digno, en esto pensad, ¿no? Y habla de que, pues luego Santiago habla que nuestra lengua es un miembro pequeño, ¿no? Que puede dañar todo un bosque, ¿no? Que puede incendiar todo un bosque, porque la boca tiene mucho poder, ¿no? Y con la boca podemos ofender, con la boca podemos despreciar, ¿no? Incluso con la boca podemos asesinar. Por eso viene ese concepto judío, ¿no? Que va más allá, en muchos casos, del término lashon hará, ¿no? Que podemos aniquilar a personas con nuestra lengua. Seguimos. Este desprecio conduce al odio porque considera al hermano como vil, ¿no? Por tanto indigno de ser amado. Sitúa al que insulta en una posición arrogante, siempre como ensalzándose a sí mismo por encima del otro, ¿no? Contrariando el ejemplo de Yeshua con una superioridad, ¿no? Dominante. El arrogante, orgulloso es, dice el apóstol Jacobo, Santiago, es resistido por Dios, ¿no? Dice que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿no? El Señor enseña que el insulto al hermano pone de evidencia los deseos homicidas que alberga contra él en su corazón, ¿no? Esta actitud es condenable. Seguramente, haya situaciones, ¿no? No quiere decir que porque nosotros despreciemos en alguna ocasión a algún hermano, ¿no? Quiere decir que le queramos matar, ¿no? Pero hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, ¿no? Porque no sabemos cómo esa persona ni lo que esa persona está viviendo, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos en en nuestra conducta, ¿no? Bien, por eso dice el que incluso llame necio, Raká, es reo de muerte ante el Sanedrín, ¿no? La Corte Suprema de Justicia. Bien. Vamos a terminar con esta última sentencia, ¿no? Que da aquí para aquellos que cometen ese homicidio verbal o ese homicidio intencional en su mente, en su corazón. Dice aquí, creo que este comentario de Craig Kinner, dice: el Tribunal Celestial juzgará todas las ofensas intencionadas. Aunque muchos estudiosos sugieren que las ofensas y los castigos de estos versículos están en orden ascendente de gravedad, ¿no? Que hay una categorización, es probable que Jesús simplemente repitiera el mismo concepto de tres formas distintas. La ira y llamar a alguien tonto o cabeza hueca son aproximadamente equivalentes. Del mismo modo, si Jesús interpreta el juicio del 21 como el día del juicio de Dios, probablemente se refiere al Sanedrín como el tribunal celestial de Dios, también representando como el Sanedrín en los textos judíos. O sea, los textos judíos se apelaba, ¿no?, que había un Sanedrín, pero que había un Sanedrín celestial, ¿no? O sea, una corte judicial celestial que iba a juzgar pues todo, ¿no? Y ambos como equivalentes a la sentencia que se decretaría allí, la condena al infierno eterno. Puesto que toda palabra se pronuncia ante el tribunal celestial, calumniar a otra persona merece para el acusador el castigo eterno que le habría correspondido al acusado. La parábola de Mateo 5, 25 y 26, que vamos a ver ahora después, o el próximo sábado, expone gráficamente este punto sobre el juicio del tribunal celestial. Este principio también proyecta su sombra sobre la falsa sentencia del Sanedrín terrenal contra Jesús. Bien.
Y bueno, luego la expresión fuego del infierno, ¿no? Aquí podríamos tirarnos, bueno, de tantas interpretaciones que hay, ¿no? Hay que decir que ya las había en el primer siglo, ¿no? O sea, no todos en el primer siglo decían los hebreos. Cuando se dice los hebreos creían en un infierno o en una aniquilación. No, no es así. O sea, como he dicho, si habían solo de un mandamiento muchas interpretaciones, lo había de doctrinas mucho más allá, ¿no? Y ahora voy a dar algún ejemplo. Aparece esta expresión, ¿no? Geinam o Geena, fuego del infierno, Geena Toupirus, ¿no? Dice literalmente, Geena de fuego, que procede, ¿no? Del hebreo Geinom o el arameo Geinam, que se alude al valle de Hinnom, ¿no? Un famoso barranco al sur de Jerusalén, que se asocia antañamente con la religión pagana de los judíos, ¿no? Y ahora vamos a ver eso, porque sí, los judíos, muchos, apostataron, ¿no? Asociado antaño con el dios pagano Moloch y sus repugnantes ritos, ¿no? Ahora vamos a ver que ahí lo dice en el segundo punto, cuando el rey Josías abolió las prácticas, en Segundo de Reyes 23:10, profanó el valle al convirtiéndolo en vertedero de inmundicias y cadáveres en criminales, ¿no? Se dice, ¿no? que ahí se ofrecían sacrificios de niños al dios Moloch, ¿no? En este valle de Hinnom. Luego se le atribuyó por Josías, ¿no? que ese valle se convirtió en un vertedero, ¿no? Pero las evidencias de ese valle vienen a que ese lugar fue un lugar de tormento, ¿no? para inocentes, ¿no? Y para niños, a deidades, ¿no? O sea, fue un castigo, en cierta manera, de Dios para esas prácticas que había, ¿no? Porque en esos tiempos se habían apostatado muchos judíos, ¿no? Y se hacía en ese valle, ¿no? Entonces ese valle se tomó como un valle de tormento, de maldad, porque se cometían esas injusticias, ¿no? Y luego pues se atribuyeron estas tradiciones tardías, ¿no? Como dice aquí el comentario de Davis y Allison, haciendo ver que en este sitio ya se convirtió en un vertedero de basura, ¿no? Donde se quemaba la basura, etcétera, ¿no? Pero el valle tomó una forma escatológica, ¿no? Para el futuro juicio, ¿no? Para aquellos que no que fueran en cierta manera condenados a la muerte segunda, ¿no? Y como he dicho, o sea, en esta expresión, en este castigo escatológico, habían pues muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, Davis y Allison en su comentario, ¿no? Que es un comentario muy exhaustivo de Mateo, ellos recogen pues muchas vertientes o muchas interpretaciones que se le daba a Geinom, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, en este comentario, no había una sola opinión judía sobre cuánto tiempo sufrirían los injustos en el inframundo, ¿no? Algunos decían que habían dos compartimientos, ¿no? Eso en su día creo que lo vimos. Para justos, injustos, ¿no? Seno de Abraham y el Hades, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, Gehenna y Hades se refieren respectivamente al infierno eterno y a la morada de los muertos en el estado intermedio, ¿no? Esa era la creencia que se había. La distinción se puede mantener en pocos pasajes. Más comúnmente los dos términos son sinónimos y significan infierno, ¿no? Y había mucha discusión, ¿no? Incluso hay escrito de los, no solo rabínicos, incluso en Qumran, ¿no? sobre este término, Gehenna, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la Mishnah algunas interpretaciones de este juicio. Por ejemplo, encontramos en Rabí Akiva, él decía que el castigo para los injustos, ¿no? tenía un tiempo limitado, no sería eterno, porque aquí el Evangelio dice, utiliza este término, ¿no? El juicio, vamos a leerlo otra vez, para no perderme. Dice el verso, aquí dice el fuego del infierno, en otra parte dice el fuego eterno, ¿no? No sé exactamente, creo que es un poco más adelante, ¿no?
y utiliza el término eterno. Entonces, algunos creían que ese fuego eterno era simplemente ese juicio escatológico, ¿no? Algunos lo entendían como una muerte eterna en el sentido de aniquilación, ¿no? Por ejemplo, no solo los judíos, sino algunos mayoritariamente creían algunos eso, ¿no? Sino también creían incluso otras religiones, como los persas, ¿no? Que ellos creían, y otras, a lo mejor otras religiones, que los malvados eran consumidos en el fuego. Y bueno, algunos rabinos o algunos intérpretes, ¿no? Decían que posiblemente el castigo solo duraría un tiempo, ¿no? Como Akiva, Yohanan Ben Nur y otros, ¿no? Había muchas interpretaciones de esto, ¿no? No vamos a entrar a este ámbito, ¿no? Pues no es una enseñanza del infierno o del juicio, pero bueno, hay diversas interpretaciones, ¿no? Lo que sí está claro es que el mensaje de Yeshua es que aquel que comete no solo el homicidio literal, sino con intención en su corazón de guardar rencor, ¿no? Ira, incluso desprecio verbal, pues está apercibido de que puede ser juzgado para el tormento eterno, ¿no? Ya sea aniquilacionismo o lo que sea, ¿no? Bueno, vale, vamos a leer el 23 y el 24 y terminamos. De esto no tengo mucho. Dice así el verso 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego ve y presenta tu ofrenda en el altar, ¿no? Aquí Yeshua, está obviamente dinamizando esta situación, ¿no? Es decir, posiblemente tú y yo guardemos rencor a alguna persona, ¿no? Hayamos ofendido a algún hermano, a alguna persona. Lo que te dice aquí Yeshua es que lo más pronto posible, ¿no? Vayas con él, ¿no? Con aquel que has maquinado en tu corazón, que has ofendido o que has ofendido con la mente, ¿no? Con el corazón. Porque hay que temer, ¿no? Realmente a aquel que va a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto se ve poco, ¿no? Pero alguna vez lo he visto de alguna persona que se ha acercado a otro y dice, hermano, te pido perdón porque el otro día no me gustó esta acción que me hiciste y la verdad que dentro de mí, pues, te estaba vituperando, insultando y matándote, ¿no? Literalmente, ¿no? Obviamente esto no gusta, ¿no? Puede que no guste, pues vas a crear una imagen, ¿no? Bueno, pues este hombre que lo que ha hecho, ¿no? De mí, y yo ni le tenía importancia, ¿no? De lo que hice, ¿no? Pero pues es necesario temer a Dios, ¿no? Y conducirnos en todo bien y bueno, seguir el consejo que dice aquí Yeshua, ¿no? Porque muchos de nosotros albergamos esto, ¿no? Y debemos soltar esto, pues son cargas que se nos tienen en el caminar, ¿no? Y que debemos desprendernos. Y bueno, como dice el próximo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Aquí te dice cómo evitar el juicio. No se arregla la situación ofreciendo un regalo en el altar, como si arreglar las cosas con Dios hiciera innecesario arreglar las cosas con el hermano o con la hermana, ¿no? Y eso es el tema, porque muchos podemos venir aquí hoy, ¿no? Te comillas al altar. Podemos decir el altar representa pues el lugar donde venimos a adorar, ¿no? Aquí venimos, cantamos a Dios, alabamos, pero ofrendamos nuestra adoración a Dios, pero si antes de eso haces esto, ¿no? Emprendes esta restitución o este daño que has hecho, ya sea espiritualmente, mentalmente o físicamente, realmente ahí es donde más Dios va a ser glorificado, ¿no? Y tu adoración va a ser tomada como una adoración genuina, ¿no? Y verdadera. Entonces te dice la reconciliación, ¿no? Ahí sí tu ofrenda va a ser bien estimada, ¿no? Porque Dios, imagínate, le cantamos los sabbat, los domingos, le cantamos cuando sea, ¿no? Pero de nuestro corazón está lleno de mugre, de contienda y todo.
¿Cómo crees que Dios va a tomar eso, ¿no? Él es bueno y tiene misericordia, ¿no? Pero obviamente te va a señalar, ¿no? Y va a decir, bueno, hermano, necesitas primero ir con tu hermano y pedir perdón si es a Dios o pedir el perdón si es al hermano, y luego pues ahí sí que me va a agradar, ¿no? De tu oración, Por eso dice el proverbio, ¿no? Aquel que no escucha la ley, ¿no? Su oración es abominable, ¿no? Porque realmente, ¿cómo vamos a tener el descaro de presentarnos a Dios cuando nuestra vida está llena de mugre, ¿no? Llena de maldad? La misma enseñanza se encuentra en la literatura rabínica, ¿no? En este proceder. Dice, para las transgresiones entre humano y humano, el día de expiación expía. Solo si el hombre recupera la buena voluntad de su amigo, ¿no? O sea, ahí en el Tratado Yomá, que es el Tratado Yom HaKippurim, ellos decían que en este día, que se daba el famoso día del perdón, de la reconciliación, ¿no? Se expiaba ese día si el hombre se ponía cuentas con su hermano, ¿no? Por eso se acostumbra en este día a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, ¿no? Que hemos pues faltado, ¿no? Entonces se tenía eso por tradición y se tenía este dicho. Del mismo modo se aconseja llegar rápidamente a un acuerdo con su acusador, no sea que la situación se agrave y uno acabe en la cárcel, ¿no? Y pone esa situación, ¿no? De luego, pues que pueda ser que te lleven a la cárcel, ¿no? En el versículo 25, más adelante, ¿no? Que no vamos a llegar a él, porque puede ser que sí que sea no solo una ofensa ya verbal o una ofensa, sino que sea ya una ofensa que requiera pues algo que no sea legal, ¿no? Por ejemplo, un timo o una estafa o un delito, ¿no? Entonces, ten cuidado, intenta arreglarte con tu prójimo, restitúyele, porque puede que te echen a la cárcel, ¿no? Y puede que sufras no solo terrenalmente, pero también, sobre todo, en el día venidero. Ahora, si procedes de esa manera, ¿no? Si procedes a esa reconciliación, te aseguro que el Señor te va a perdonar, ¿no? Y no va a tener en cuenta esa ofensa, ¿no? Bien. Vamos a seguir para terminar. Vale. Vale, próxima. Dice aquí en 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes todos los hombres oren levantando las manos al cielo, que dice con pureza de corazón, ¿no? Sin enojos ni contiendas, ¿no? Aquí Pablo le habla a Timoteo esto, ¿no? Que cuando una persona se presenta delante de Dios, obviamente con un corazón puro, ¿no? Sin fuera enojos, fuera maledicencias, contiendas. De esa manera advertía, ¿no? La adoración sin una previa restitución de la ofensa cometida y reconciliación con el hermano que se sienta ofendido no es aceptada por Dios. De esa manera advertía el Señor a su pueblo por medio de Isaías, en Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, fíjate, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Llenas están, dice, fíjate, de sangre vuestras manos. ¿Por qué dice llenas de sangre están vuestras manos, no? Puede ser porque la nación era homicida, porque seguramente sea por esto, ¿no? Porque no estaban amándose los unos a los otros, ¿no? Y dice, ¿no? Aprended, verso 17 de Isaías 1, a hacer el bien, buscad el juicio, restitución al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El amor y la misericordia son para Dios mejores que los holocaustos, ¿no? Por ahí también dice eso Samuel. Esta relación armoniosa con el hermano alcanza también y tal vez prioritariamente a la relación en el matrimonio.
obviamente, ¿no? Matrimonio tiene que ser aún más, ¿no? Aún más presto de. Una relación de comunión y convivencia interrumpida por la acción de dos cónyuges impide que la oración sea atendida y respondida por Dios. Primera de Pedro 3:7. No puede haber comunión con Dios si no la hay también con los hermanos. Y finalizamos con esta última. Dice, se ha sugerido que tanto ofrenda, hermano, y el tema del odio y el asesinato pueden recordar el ejemplo de la historia de Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel ofrendan, ellos presentan ante el altar de Dios dos ofrendas, ¿no? Una, lo vimos en el trivial, ¿no? Pues una ofrenda a lo mejor, ¿no? Lo gordo, lo óptimo, y otro pues unos frutos, ¿no? Y el hermano se ensaña, ¿no? contra aquel que ha dado todo mejor a Dios, ¿no? Y se resiente con su hermano, ¿no? Y a tal punto que se resiente que lo asesina, ¿no? Entonces se tiene en cuenta mucho en este caso este ejemplo de Génesis 4, ¿no? Por estas similitudes que hay, ¿no? Aquí dice, en el mundo greco-romano tenemos la advertencia de Plutarco que dice que la maldad, una vez que se apodera de uno, puede convertir muy rápidamente la ira en asesinato. Dice, la maldad, cuando por su poder se apodera de ella, a gran velocidad, hace aflorar todas las pasiones, convirtiendo la ira en homicidio, el amor en adulterio y la codicia en confiscación. Y eso es simplemente dejar al hombre natural, ¿no? Corazón malvado al hombre que siga su curso, ¿no? Por eso pongamos freno, ¿no? Pongamos freno con la ayuda de Dios, ¿no? Con la ayuda del Espíritu, a que esto no aflore en nosotros. Y si aflora, subyugarlo en el momento, ¿no? No sea que, como más tarde va a decir, es mejor, dice Yeshua en una analogía que lo vamos a ver todo lo que habla sobre eso, pero dice, es mejor entrar ciego o tuerto al reino de los cielos, ¿no? Que perderse todo el cuerpo, ¿no? Esa analogía es decir, hay que hacer amputaciones espirituales, ¿no? Rápidas y sin anestesia, ¿no? No sé si alguno ha visto alguna película esta del oeste o de, no sé, donde pues se le está, ¿no? Le está sangrando tal y se de una, venga, amputación de la pierna, ¿no? Sin anestesia. Pues así, ¿no? Así debe ser si afloran estos frutos de la carne, ¿no? Esta ira, estos contiendas, todas estas consecuencias, ¿no? Que pueden llevar a un homicidio físico y espiritual, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí, en este verso 24. Seguiremos el próximo sábado, ¿no? Con esta, terminando este tema del homicidio, ¿no? y del ofender o del ofendido. Y sí que va a estar muy bueno cuando lleguemos al verso 27 sobre el tema del adulterio, ¿no? Ahí veremos muchas cosas muy beneficiosas, ¿no? Hablaremos un poquito del adulterio, del matrimonio, un poco algunas cosas, ¿no? Que vienen al cuento. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ya sabéis, a las 5 tenemos estudio, tenemos la Parasá, que va a estar Cristian compartiéndola, que hoy no ha podido venir, pero va a compartir con nosotros Parasá Besalaj. Y bueno, pues vamos a terminar con alabanza, como siempre, y a despedirnos en esta mañana.